La madrugada en Yagulito tenía un silencio espeso, roto apenas por el murmullo lejano de un gallo desorientado que cantaba antes de tiempo. El aire olía a tierra húmeda, a leña apagada y a ese frío que se cuela por las costuras de la ropa. Bajo la luz pálida de una luna casi llena, una silueta avanzaba por la calle empedrada, evitando las farolas encendidas. Era un hombre de hombros anchos, barba de varios días y mirada fija. Llevaba una gorra baja y en cada mano un bidón de plástico que se balanceaba con un líquido espeso en su interior. Sus botas golpeaban las piedras con un ritmo constante, como si cada paso tuviera un destino irrenunciable. Al llegar a la plaza principal se detuvo. Frente a él, la iglesia de San Miguel Arcángel se erguía como un guardián dormido. Sus paredes, gastadas por el tiempo, mostraban grietas que parecían cicatrices antiguas. El campanario estaba torcido, pero aún sostenía la campana oxidada que alguna vez llamó a todo el pueblo. El hombre aspiró profundamente. El olor del combustible se mezcló con el de las flores marchitas que colgaban en la entrada, ofrendas olvidadas desde la última fiesta patronal. Su mirada recorrió la puerta de madera, marcada por clavos y quemaduras viejas, como si ya hubiera sido blanco de intentos de destrucción. Miró alrededor. Nadie. Solo el viento que empujaba las hojas secas por el atrio, arrastrándolas como pequeños susurros que parecían decirle algo. Pero él no escuchaba. Colocó los bidones en el suelo y sacó un encendedor del bolsillo de su chaqueta. Lo giró entre los dedos, observando cómo la luz de la luna se reflejaba en el metal. Sus labios se movieron, murmurando palabras que nadie oiría. «Esta noche todo acaba», dijo con una voz áspera, cargada de un rencor viejo. Mientras desenroscaba la tapa de uno de los bidones, un gato flaco salió corriendo de entre las sombras, maullando como si hubiera visto algo imposible. El hombre lo ignoró y comenzó a derramar el líquido sobre los escalones, dejando un rastro que serpenteaba hacia la puerta. El silencio parecía escuchar. Hasta las estrellas, ocultas tras nubes lentas, parecían acercarse para presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. El hombre respiró hondo y cerró los ojos por un segundo, como si quisiera grabar esa imagen en su mente. El encendedor hizo clic. Una chispa breve iluminó sus dedos. La llama danzó un instante, coqueta, como esperando la orden para devorar lo que tenía delante. Y es aquí donde te diré algo. Si esta historia ya te tiene atrapado, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de lo que está por venir. El hombre inclinó la mano, acercando el fuego al charco brillante que impregnaba la madera. Un leve sonido de burbujeo se escuchó, y el olor penetrante se hizo más fuerte, casi insoportable. «Arde», susurró. Pero justo antes de que la llama tocara el combustible, el viento sopló con fuerza apagándola. Frunció el ceño y volvió a encenderla, esta vez cubriendo la llama con la mano. Ahora sí, el fuego descendió, besando la madera empapada. Un estallido seco marcó el inicio de la combustión. Las lenguas de fuego comenzaron a trepar por la puerta, lamiendo las paredes con avidez. La luz naranja se reflejaba en sus ojos oscuros, donde brillaba algo entre odio y satisfacción. Sin embargo, mientras observaba el avance de las llamas, una sensación extraña se filtró en su pecho. No era miedo, ni arrepentimiento. Era una presencia. Algo que no podía ver, pero que estaba allí, mirándolo. Giró la cabeza lentamente hacia el interior de la iglesia. Entre el parpadeo del fuego y las sombras, algo parecía moverse, como si las llamas no quemaran, sino que revelaran. El corazón le dio un golpe seco contra las costillas. Dio un paso hacia atrás, sin apartar la vista. Y entonces, un brillo distinto, más blanco que el fuego, más vivo que la luz, empezó a formarse al fondo del altar. Su respiración se volvió agitada. Lo que fuera aquello, no podía ser real. «¿Qué demonios?», murmuró, incapaz de apartar la mirada. Las llamas siguieron creciendo, pero ese brillo seguía allí, inmóvil, esperando. El hombre que aquella madrugada se encontraba frente a las llamas tenía un nombre que en Yagulito todos conocían.
pero pocos pronunciaban ya sin un dejo de lástima o recelo: Joaquín Ramírez. Su historia, marcada por golpes y silencios, se había convertido en un eco lejano que la gente prefería no recordar. Vivía en una casa pequeña, de paredes encaladas y techo de lámina oxidada, a 3 calles del taller mecánico que heredó de su padre. Desde afuera el taller parecía siempre cerrado, pero Joaquín pasaba allí la mayor parte del día, con el torso cubierto de grasa y el ceño fruncido. Trabajaba sin prisa y sin compañía, escuchando únicamente el crujir de las herramientas y el zumbido de los insectos. En sus buenos tiempos había sido un hombre de sonrisa fácil, de esos que se detenían a saludar a todo el pueblo. Su matrimonio con Elena había sido un ejemplo de amor sencillo y sincero. Y luego estaba Sophie, su hija, que corría por el taller con un listón en el cabello y lo abrazaba manchándole la camisa de aceite. Pero todo eso quedó atrás una tarde nublada de septiembre, y desde entonces Joaquín ya no fue el mismo. Ahora apenas hablaba con los demás. Iba a la tiendita de doña Petra, compraba lo justo para la semana y regresaba a su casa sin detenerse a escuchar las conversaciones ajenas. En el pueblo decían que se había vuelto sombra y que algo en su alma estaba quebrado. Él no corregía a nadie. Tenían razón. A veces, al caer la noche, se sentaba en una silla vieja frente a la puerta de su casa con una botella de mezcal entre las manos. Miraba las estrellas como si buscara respuestas en ellas, pero lo único que encontraba eran recuerdos que le quemaban por dentro. Esa soledad se había convertido en su armadura y al mismo tiempo en su prisión. No era que odiara a todos, pero sí había algo que odiaba profundamente: la iglesia. No solo la de San Miguel Arcángel, sino todo lo que representaba. Había dejado de creer en Dios el mismo día que perdió a su familia. Para él, las oraciones eran palabras vacías y las imágenes de santos, figuras de madera sin poder real. La gente de Yagulito sabía de su desprecio, y aunque algunos intentaron acercarse para ofrecerle consuelo, pronto entendieron que Joaquín no aceptaba la mano tendida de nadie. Prefería vivir encerrado en su propio resentimiento antes que dejar entrar cualquier luz. En su taller, entre motores desarmados y piezas oxidadas, guardaba un rincón especial donde apilaba cosas que algún día servirían para algo. Ahí, escondido bajo una lona, había un par de bidones de gasolina que nadie recordaba haberle vendido. No los usaba para trabajar. Los tenía para un propósito distinto, uno que llevaba meses creciendo en su cabeza como una mala hierba. Una tarde, mientras ajustaba el motor de una camioneta vieja, escuchó desde la calle la voz de unos niños que jugaban a las procesiones. Cantaban y reían, imitando al sacerdote y a los fieles. Joaquín apretó la llave inglesa con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No soportaba esos cantos. Cada palabra le recordaba que su vida había sido arrancada mientras otros seguían creyendo en un Dios que, para él, no existía. Esa noche, mientras bebía, la idea volvió con más fuerza. Miró hacia el taller, donde los bidones esperaban, y sintió que la decisión ya estaba tomada. No sería de inmediato, pero cuando llegara el momento, lo haría sin temblar. En Yagulito, las campanas de la iglesia marcaban cada hora. Joaquín, acostado en su cama dura, escuchaba ese sonido como un martilleo constante. A veces se despertaba antes de que sonaran, anticipando el tañido con un odio silencioso. Así pasaron los días hasta llegar a esa madrugada en que decidió caminar hacia la plaza con los bidones en mano. Su paso firme y el peso del combustible eran la confirmación de que no había marcha atrás. Y aunque no podía preverlo, aquella noche no terminaría como él pensaba. Antes de aquella madrugada, hubo un día que partió la vida de Joaquín en dos. Fue un 14 de septiembre, justo cuando el pueblo se preparaba para las fiestas patrias. La plaza estaba llena de banderas. Las niñas ensayaban bailes folclóricos y el olor de las empanadas recién fritas flotaba en el aire. Elena, su esposa, había insistido en llevar a Sofía a la peregrinación que saldría hacia la Basílica de la Soledad,
en la capital. «Vamos, Joaquín, es solo un día», le dijo ella, ajustando el rebozo en el que llevaba a su hija medio dormida. «No me gustan esas cosas, ya lo sabes, pero si quieren ir, vayan con cuidado», respondió él sin mirarlas demasiado, distraído con un motor desarmado sobre la mesa del taller. Fue la última vez que las vio con vida. El autobús que transportaba a los peregrinos salió al amanecer. Joaquín, todavía en el taller, escuchó por la radio que en la carretera federal había ocurrido un accidente. Un tráiler sin frenos había embestido un autobús lleno de pasajeros. No tardaron en confirmar que era el mismo en el que viajaban Elena y Sophie. Cuando llegó al lugar, lo que encontró fue un caos: hierros retorcidos, olor a gasolina, gritos, sirenas. Los cuerpos estaban cubiertos con mantas y un policía, con mirada grave, le impidió acercarse. Joaquín se quedó parado, con los puños cerrados, sintiendo cómo un vacío frío le atravesaba el pecho. El funeral fue multitudinario. El pueblo entero se volcó para acompañarlo, pero Joaquín no lloró. Se mantuvo rígido, mirando fijamente las cajas de madera como si fueran ajenas a él. Las oraciones del sacerdote le parecían ruido distante. En su interior algo se rompió, y ese algo nunca volvió a recomponerse. «Dios sabe por qué hace las cosas», le dijo un anciano intentando consolarlo. «Si Él lo sabe, yo no», respondió Joaquín, dándose media vuelta para no escuchar más. Desde entonces, evitó cualquier contacto con la iglesia. Si pasaba frente a ella, desviaba la mirada. No participaba en procesiones, no acudía a misas, y cuando alguien le hablaba de milagros, respondía con una risa amarga. Los días siguientes al entierro, el taller se convirtió en su refugio y su trinchera. Pasaba horas arreglando motores que nadie le había pedido reparar. Comía poco, dormía menos. El silencio era su única compañía y el alcohol su único descanso. En las noches, los recuerdos llegaban como golpes. El olor del cabello de Sophie después del baño, la voz de Elena cantando mientras cocinaba, la risa de las dos al compartir secretos que él nunca alcanzó a escuchar. Esos momentos, antes dulces, se volvieron cuchillos que le recordaban lo que había perdido. No eran solo ellas las que habían muerto en esa carretera, también había muerto el hombre que él solía ser. A veces, en sus momentos más oscuros, imaginaba el accidente como una escena que podía rehacer. Veía a Elena y a Sophie bajando del autobús antes del impacto, volviendo a casa, abrazándolo como si nada hubiera pasado. Pero la realidad lo despertaba siempre, cruel y definitiva. Y así nació su resentimiento, no contra el conductor del tráiler, no contra el destino, sino contra aquel Dios que, según todos, todo lo ve y todo lo puede, pero que no había movido un dedo para salvar a su familia. Con los años, esa herida se convirtió en un odio silencioso pero constante. Y en ese odio germinó la idea de destruir lo que más representaba la fe de su pueblo, la iglesia. No era un arrebato momentáneo, era para él una justicia personal. Por eso cada vez que las campanas sonaban, recordaba no el llamado a misa, sino el día en que su vida se desmoronó, y cada repique era un empujón más hacia el acto que creía pondría fin a su dolor. Esa noche, mientras afilaba una herramienta, volvió a ver mentalmente el autobús destrozado y la cruz del altar del funeral. Sin darse cuenta, ya había decidido el camino que lo llevaría a la madrugada en que todo cambiaría. La tarde anterior a aquella madrugada, Joaquín había caminado sin prisa por las calles de Yagulito, observando las fachadas agrietadas, los balcones llenos de macetas y las ventanas entreabiertas que dejaban escapar aromas de frijoles y café. No era un paseo casual. Sus pasos tenían un rumbo claro, la iglesia de San Miguel Arcángel. Al llegar al atrio se detuvo. La puerta de madera estaba apenas entornada, como si el viento la hubiera empujado. No había misa ni actividades programadas. Hacía meses que el templo apenas se usaba para bautizos y funerales. El pueblo estaba distraído con la feria patronal que se celebraría en la plaza central al día siguiente, así que no había curiosos ni rezadores en los alrededores. Empujó la puerta con una mano y entró.
Un aire frío y húmedo lo envolvió de inmediato. El olor a cera vieja y a polvo se mezclaba con un leve aroma de flores marchitas, restos de un altar olvidado. Sus botas resonaban sobre el piso de piedra, cada paso amplificando el silencio. La penumbra dentro era espesa. Apenas unos rayos de luz se filtraban por los vitrales rotos, proyectando manchas de colores apagados sobre las paredes. Joaquín avanzó hacia el altar, sus ojos acostumbrándose poco a poco a la oscuridad. Allí estaba, una figura de Cristo en la cruz, tallada en madera oscura. No era como las que recordaba de niño, frías y distantes. Esta imagen tenía un realismo inquietante. Los ojos, ligeramente entornados, parecían seguirlo. La expresión del rostro no era solo de sufrimiento. Había algo más, un matiz de tristeza viva, como si el Cristo supiera exactamente quién lo observaba. Joaquín se acercó, frunciendo el ceño. «No me mires así», murmuró, aunque no sabía por qué lo decía. Apoyó ambas manos sobre el borde del altar, inclinándose hacia adelante. Notó que, a pesar del polvo acumulado, el crucifijo estaba limpio, como si alguien lo hubiera cuidado recientemente. Eso le molestó. Sentía que ese lugar no merecía cuidados y mucho menos veneración. Caminó alrededor, explorando las esquinas. Encontró bancos desgastados, veladoras consumidas hasta el vidrio y un par de misales con páginas amarillentas. Tomó uno y lo hojeó. Las palabras en letras pequeñas le resultaban ajenas, vacías. Cerró el libro con brusquedad, dejando que el golpe resonara en las paredes. En el fondo, junto a una pared lateral, vio un viejo incensario colgado. Lo descolgó y lo dejó caer al suelo, provocando un ruido metálico. Sintió una satisfacción amarga, como si cada pequeño acto de desorden fuera un golpe contra algo invisible. Regresó al centro y volvió a mirar el crucifijo. En su mente, imaginó cómo sería verlo reducido a cenizas, junto con todo lo demás. El pensamiento lo calentó por dentro, pero también lo hizo fruncir el ceño. Porque, en ese momento, sentía un leve peso en el pecho. Sacudió la cabeza, alejando cualquier rastro de duda. Ese lugar no significaba nada, o al menos, eso se repetía a sí mismo. Se sentó en uno de los bancos delanteros, observando el altar en silencio. El eco de sus propios movimientos parecía responderle, como si las paredes guardaran una respiración propia. «Mañana», susurró. «Mañana será diferente». Permaneció allí unos minutos más, como memorizando la disposición de todo. Las paredes, el techo alto, las grietas, el lugar exacto donde empezaría el fuego. Luego, sin prisa, se levantó y salió, cerrando la puerta detrás de él. En el camino de regreso, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Ese color le recordó las llamas que imaginaba. En su mente, ya podía escuchar el crepitar de la madera, el estallido de los vitrales, el humo elevándose como una señal visible desde cualquier punto del pueblo. Esa noche, antes de dormir, repasó mentalmente cada paso. No quedaba espacio para el arrepentimiento. El plan estaba trazado y nada, pensaba él, podría interponerse. Pero Joaquín no sabía que al día siguiente, entre las llamas que él mismo encendería, algo lo estaría esperando. Algo que cambiaría el significado de cada recuerdo, de cada palabra de odio y de cada silencio que había guardado durante años. El fuego avanzaba con un hambre silenciosa, trepando por la puerta de madera y extendiéndose hacia los bancos más cercanos. El calor comenzó a golpear el rostro de Joaquín, que se mantenía a unos pasos de distancia, respirando ese aire denso y cargado de humo. La luz naranja iluminaba las paredes, haciendo que las sombras se estiraran y encogieran como si estuvieran vivas. Joaquín no parpadeaba. Sus ojos seguían fijos en el altar, allí donde el brillo extraño que había visto antes se mantenía, intacto, como si el fuego no pudiera tocarlo. El sonido del crepitar de las llamas se mezclaba con un silencio profundo, uno que no pertenecía al lugar, sino que parecía brotar dentro de su propia cabeza. Entonces algo cambió.
El aire se volvió más espeso, casi líquido. El humo se arremolinó en torno al altar, pero en vez de oscurecerlo lo enmarcó, y de pronto allí, entre las llamas que deberían devorarlo todo, una figura comenzó a tomar forma. Al principio era solo luz, no una luz ardiente como el fuego, sino un resplandor cálido, blanco, que no lastimaba los ojos. Se expandía lentamente, y a medida que lo hacía, el fuego alrededor parecía inclinarse, como si reconociera su presencia. Joaquín sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Sus manos sudaban, pero no soltó el encendedor que aún tenía entre los dedos, aunque la gasolina ya ardía. Dio un paso atrás, pero no pudo apartar la mirada. De esa luz surgieron contornos. Una túnica larga de tejido que parecía vivo, un rostro, y esos ojos. No eran como los del crucifijo. Estos estaban abiertos, fijos en él, profundos como si pudieran ver cada rincón de su alma. ¿Por qué me haces esto, Joaquín? La voz no resonó en el aire, sino dentro de él. Era grave, suave y al mismo tiempo tan clara que no dejaba lugar a dudas. El nombre en boca de aquel ser lo hizo estremecerse. No recordaba haberlo dicho en voz alta esa noche, ni que alguien hubiera podido escucharlo. Y sin embargo, ahí estaba, pronunciado con un peso que le arrancó el aliento. ¿Quién eres?, logró decir, aunque su voz temblaba. La figura dio un paso hacia adelante. El fuego retrocedió, abriendo un pasillo limpio hasta el altar. Ahora Joaquín podía verlo por completo. Cabellos oscuros, barba corta, un rostro marcado por el cansancio y al mismo tiempo por una serenidad imposible. «¿Me conoces?», respondió la voz. «Aunque quieras olvidarlo, siempre me has conocido». Joaquín apretó los dientes. Sintió una mezcla de rabia y miedo. «Si eres quien creo, entonces también sabes por qué lo hago». La figura no respondió de inmediato. Lo observó con una paciencia que resultaba insoportable. Finalmente, habló. «Sé por qué crees que lo haces, pero tu dolor no justifica esto». Un latigazo de furia cruzó a Joaquín. «Dolor», escupió la palabra. «¿Qué sabes tú de dolor? Me quitaste lo único que tenía». Los ojos de la figura se entristecieron aún más. «No te quité nada, Joaquín. No vine para arrebatarte, sino para devolverte lo que crees perdido». El humo lo envolvía todo, pero la voz seguía clara, intacta. Joaquín retrocedió un paso más, sintiendo que su cuerpo temblaba. «No creo en ti, no creo en nada». «Y sin embargo, aquí estás, mirándome», replicó la figura con un tono que no era reproche sino certeza. Por un instante, Joaquín sintió que todo a su alrededor se había detenido. El fuego seguía ardiendo, pero no lo escuchaba. Solo quedaban esa voz, esa mirada y el latido frenético de su propio corazón. La figura extendió una mano hacia él. «Apaga esto, Joaquín, no por mí, sino por ti». Las palabras resonaron en su mente como un eco imposible de ignorar. Y aunque no lo quisiera admitir, una pequeña fisura se abrió en la muralla de su odio. Joaquín sintió que las piernas le pesaban como plomo. Frente a él, esa figura seguía extendiendo la mano, inmune al calor, al humo y al fuego que devoraba todo lo demás. El resplandor que lo envolvía no cegaba, más bien iluminaba de una forma distinta, como si penetrara directamente en el alma. «No puedo apagarlo», dijo Joaquín con la voz rota. «Esto es lo único que me queda». «Te queda más de lo que crees», respondió la figura sin bajar la mano. El calor le quemaba la piel, pero no podía moverse. El sudor le caía por la frente y el humo le raspaba la garganta. Aún así, sus ojos no se apartaban de los de aquel hombre. «Tú no estabas cuando...» Joaquín tragó saliva, incapaz de decirlo todo. Cuando pasó, la figura dio un paso más. El fuego retrocedió de nuevo, como si obedeciera. «Estuve, Joaquín. Estuve en cada grito, en cada silencio, y he estado en todos estos años en los que me has odiado». La rabia le regresó como un golpe. «No digas que estabas. Si hubieras estado, no habría pasado. Elena y Sophie». Su voz se quebró. «No me digas que las viste morir».
Un silencio pesado cayó entre ambos. La figura inclinó ligeramente la cabeza. No las vi morir. Las vi llegar. Esa frase golpeó algo profundo en él. ¿Llegar? ¿A dónde?, preguntó con un hilo de voz. A un lugar donde el dolor ya no las toca, donde tú también podrás llegar si dejas de arder por dentro. El corazón de Joaquín latía tan fuerte que parecía querer salir de su pecho. Dio un paso hacia adelante, casi sin darse cuenta. Si eso es verdad, ¿por qué yo sigo aquí, roto? ¿Por qué has elegido aferrarte a las cenizas en lugar de construir algo nuevo?, dijo la figura, con una serenidad que contrastaba con el caos alrededor. El fuego chisporroteó, como si quisiera interrumpir, pero no lo logró. Joaquín miró hacia atrás. La puerta seguía abierta, y afuera la noche continuaba indiferente. Nadie había venido. Estaban solos. «No sé cómo», susurró. «No sé cómo soltar esto». «Empieza por apagar el fuego», respondió la figura. Joaquín bajó la mirada hacia el encendedor, todavía encendido en su mano. Lo cerró de golpe, y el pequeño clic sonó como un trueno en medio del silencio. Pero las llamas que ya ardían seguían avanzando por los bancos. La figura extendió ambas manos. Las llamas se detuvieron, no se apagaron del todo, pero dejaron de crecer, como si una barrera invisible las contuviera. «No voy a obligarte, Joaquín. No he venido a forzarte. Solo vine para recordarte que todavía tienes elección». «¿Elección de qué?», preguntó él con amargura. «De vivir o seguir quemándote junto con todo lo que odias». Las palabras se clavaron en su pecho. Joaquín sintió que algo dentro de él, tan endurecido por años, se agrietaba. Un recuerdo fugaz lo atravesó. Sophie riendo en la feria, con un globo rojo en la mano. Elena mirándolo desde la cocina con esa sonrisa que solo le mostraba a él. El nudo en la garganta se hizo insoportable. «No puedo», susurró, y una lágrima escapó sin que pudiera detenerla. La figura dio un último paso. Ahora estaba a 1 metro de él. El calor del fuego se desvanecía, reemplazado por un calor distinto que no quemaba. «Sí puedes, Joaquín. Solo tienes que dejarme entrar». Joaquín lo miró respirando con dificultad. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. Se quedó inmóvil, mientras las llamas alrededor empezaban a menguar por sí mismas, como si hubieran perdido el interés. En el silencio que siguió, su corazón seguía golpeando con fuerza, pero ya no solo por rabia o miedo. Había algo más, algo que no sabía si quería sentir, pero que ya estaba ahí. El amanecer siguiente llegó con una luz tibia que bañaba las calles de Yagulito. Joaquín no había dormido. Se encontraba sentado en la cama, con la mirada fija en el piso, como si aún pudiera sentir el calor del fuego en la piel y el peso de aquella voz en los oídos. Todo lo que había pasado en la iglesia la noche anterior le parecía imposible. Y sin embargo, cada detalle estaba grabado en su memoria con la nitidez de algo real. Se pasó las manos por el rostro, intentando borrar el cansancio, pero la sensación no desapareció. Al incorporarse, notó que sus pasos eran más lentos, como si el cuerpo mismo quisiera retrasar el inicio del día. Salió al patio y se quedó de pie mirando el horizonte, donde las montañas se dibujaban contra el cielo claro. El aire fresco de la mañana no le trajo alivio, más bien le recordó que estaba vivo, y eso ahora se sentía extraño. En el pueblo nadie hablaba de un incendio, nadie parecía haber visto las llamas, ni siquiera el humo había dejado rastro. Eso lo desconcertó aún más. ¿Había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio y el alcohol? Pero entonces recordaba con demasiada claridad los ojos de aquella figura y el peso de su mano extendida. Pasó el día en el taller, pero apenas tocó las herramientas. Encendía un motor y lo apagaba sin razón. Se quedaba mirando piezas oxidadas como si buscaran decirle algo. Al mediodía, doña Petra se asomó para dejarle una bolsa con tortillas y frijoles. «Te ves pálido, Joaquín. ¿Estás enfermo?», preguntó con un tono mezcla de preocupación y curiosidad. «No, solo cansado.
respondió evitando su mirada. Por la tarde, decidió caminar hasta la plaza. Al pasar frente a la iglesia, se detuvo. La puerta estaba cerrada. No había marcas de quemaduras, ni hollín en las paredes. Era como si nada hubiera pasado. Sintió un escalofrío. Se acercó, empujó suavemente la puerta y la encontró asegurada desde dentro. Se alejó sin entrar, pero la imagen del altar volvió a él, junto con la voz que le había dicho: «Apaga esto, Joaquín, no por mí, sino por ti». Esa noche, el sueño fue peor. No soñó con fuego, sino con su infancia. Se vio a sí mismo, con 8 años, corriendo por el patio de su casa mientras su madre colgaba ropa. Ella llevaba un rosario en la mano y cantaba una canción suave, casi como una oración. Recordó el olor de las tortillas recién hechas, el tacto cálido de su mano guiándolo a la iglesia para su primera comunión. Ese recuerdo, que había estado enterrado durante décadas, regresó con una fuerza que le apretó el pecho. Al despertar, tenía los ojos húmedos. No entendía por qué aquel recuerdo había vuelto ahora. Quizá porque la voz que escuchó en la iglesia había removido algo que creía muerto. Los días siguientes se repitieron con la misma mezcla de inquietud y silencio. A veces, mientras trabajaba, sentía que alguien lo observaba. No con amenaza, sino con paciencia. Cuando esa sensación se hacía demasiado fuerte, dejaba las herramientas y salía a caminar, como si pudiera huir de algo que no se veía. Una tarde, al pasar por la tiendita, escuchó a unas mujeres hablar sobre un anciano sacerdote que vivía recluido en la sacristía de la iglesia. El padre José apenas sale, pero dicen que sabe cosas que nadie más sabe, murmuraban. Joaquín fingió no prestar atención, pero las palabras se le quedaron pegadas en la mente. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen del anciano y la del hombre entre las llamas comenzaron a entrelazarse. No sabía si el sacerdote tendría respuestas, pero algo en su interior empezaba a empujarlo hacia esa dirección. Sin embargo, todavía no estaba listo para dar el paso. Por ahora, lo único que podía hacer era intentar convivir con aquella presencia invisible que parecía haber despertado algo que él no quería, pero que tampoco podía ignorar. El 8º día después de aquella noche, Joaquín decidió que no podía seguir evitando la iglesia. No era que quisiera entrar, era más bien una necesidad incómoda, como cuando uno debe enfrentar una deuda antigua. Recordaba las palabras que había escuchado en la tienda. El padre José apenas sale, pero sabe cosas. Tal vez ese anciano podría explicarle lo que había visto, o convencerlo de que todo había sido producto de su mente cansada. Al llegar al atrio, el sol de la mañana caía tibio sobre las piedras. Empujó la puerta, que esta vez cedió con un chirrido lento. El interior estaba igual que antes: penumbra, olor a cera y polvo, vitrales rotos dejando entrar manchas de luz. Pero el altar estaba intacto, sin rastro de fuego. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, su voz resonando entre las paredes. Un silencio denso respondió. Dio unos pasos más y detrás de una puerta lateral escuchó un arrastre suave, como de sandalias contra el suelo. La puerta se abrió y apareció un hombre muy anciano, encorvado, con una sotana gastada y un bastón de madera. Sus ojos, cubiertos por una neblina lechosa, revelaban que la ceguera lo acompañaba desde hacía tiempo. ¿Quién anda ahí?, preguntó el anciano, con una voz grave pero cálida. Joaquín Ramírez, respondió él inseguro. El sacerdote asintió lentamente. Te estaba esperando. Aquellas palabras lo inquietaron. ¿Esperándome? ¿Cómo? Cuando alguien carga tanto fuego por dentro, se siente desde lejos, dijo el padre José, caminando hacia un banco y sentándose con esfuerzo. Y el tuyo arde desde hace años. Joaquín se mantuvo de pie, sin saber si debía ofenderse o escuchar. No vine a confesarme, padre. No es necesario que lo hagas, replicó el anciano. El fuego que vi en ti no es solo enojo, es una herida abierta. El mecánico respiró hondo, intentando controlar la tensión que le subía por el pecho. Quiero preguntarle algo. Esa noche vi algo aquí, o a alguien. Lo sé,
dijo el sacerdote sin titubear. Y no eres el primero. Esa respuesta lo dejó sin palabras. ¿Qué quiere decir con no soy el primero? Este templo ha sido testigo de cosas que no se pueden explicar con lógica, continuó el padre José. Apariciones, voces, milagros, siempre en momentos en que el corazón de alguien estaba a punto de romperse por completo. Joaquín se sentó frente a él, intrigado a pesar suyo. ¿Y qué se supone que era lo que vi? El sacerdote sonrió levemente. Tal vez fue quien siempre ha estado contigo, aunque tú no quieras verlo. Tal vez fue él mismo llamándote por tu nombre. Joaquín apretó las manos sobre sus rodillas. Si fue él, entonces también sabe lo que me hizo. Dios no te hizo daño, Joaquín. El dolor es parte del mundo, y no siempre entendemos por qué, pero Él nunca deja de buscarte. Las palabras lo irritaron y lo aliviaron al mismo tiempo. Se levantó, caminó unos pasos hacia el altar y se dio la vuelta. No sé si le creo, padre. No necesitas creerme a mí, respondió José. Solo escucha lo que sientes cuando recuerdas sus ojos. Esa frase le dejó un silencio incómodo en la garganta. El anciano se incorporó con dificultad y antes de entrar de nuevo por la puerta lateral dijo: «La próxima vez que vuelvas, no vengas solo». Joaquín se quedó inmóvil, viendo cómo la figura del sacerdote desaparecía en la penumbra. No entendía del todo sus palabras, pero algo en su interior sabía que volvería, y no estaba seguro de si eso lo asustaba o lo atraía. 2 días después de su encuentro con el padre José, Joaquín decidió que necesitaba aire. Caminó hacia el extremo sur del pueblo, donde las casas eran más humildes y las calles de tierra se llenaban de charcos cuando llovía. Allí vivía Doña Luz, una mujer de cabello blanco recogido en un moño apretado, famosa por cuidar a niños huérfanos o abandonados mientras sus padres trabajaban lejos o no podían hacerse cargo. La encontró en el patio, rodeada de 6 pequeños que jugaban con pelotas viejas y trozos de madera que simulaban ser espadas. Ella reía con una energía que desmentía sus más de 70 años. «Joaquín Ramírez», exclamó al verlo, «hace años que no te asomas por aquí». Él sonrió apenas. Pasaba cerca y me detuve. Doña Luz lo miró de pies a cabeza. «No vienes solo por pasar. Tu cara dice que cargas algo pesado». Joaquín suspiró. «Puede ser». Ella le ofreció una silla bajo la sombra de un tejabán. Uno de los niños, un chiquillo moreno con el cabello revuelto, se acercó y le tendió una flor silvestre. Joaquín la aceptó, sorprendido. «Se llama Tomás», dijo Doña Luz. «Tiene 5 años y llegó aquí después de perder a su mamá». La mujer hablaba con naturalidad, como quien entiende que el dolor forma parte de la vida pero no la define. Sirvió un poco de café en una taza de barro y se lo dio a Joaquín. «Yo también perdí a mi esposo hace mucho», contó. «Teníamos un rancho pequeño y él se enfermó de repente. En ese tiempo yo maldecía todo, hasta a Dios. Pensaba que no tenía sentido seguir». «¿Y qué pasó?», preguntó Joaquín casi sin darse cuenta. «Pasó que un día mientras lloraba en la cocina, escuché la risa de un niño afuera. Era el hijo de una vecina que se había quedado sin comer. Lo llevé adentro, le di un plato de frijoles, y en su cara vi algo que no veía desde que mi esposo estaba vivo. Esperanza. Entendí que, aunque había perdido, todavía podía dar». Joaquín bajó la mirada. Las palabras de Doña Luz se quedaban flotando en el aire, incómodas pero ciertas. «¿Tú crees que uno puede dejar de odiar?», preguntó él con voz baja. «Claro que sí. El odio es como esas hierbas malas que crecen si no las arrancas, y a veces arrancarlas duele más que dejarlas, pero solo así vuelve a crecer algo bueno». Mientras hablaban, los niños se acercaban a escuchar, curiosos. Una niña de trenzas largas le preguntó a Joaquín si sabía arreglar bicicletas. Él asintió. En minutos se vio rodeado de pequeños trayéndole llantas pinchadas, cadenas oxidadas y pedales flojos. Sin darse cuenta, pasó la tarde ayudándolos, usando un par de herramientas que Doña Luz guardaba. Las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros.
Joaquín sintió algo extraño, una calma que no experimentaba desde hacía años. Al terminar de arreglar la última bicicleta, Tomás se le acercó otra vez. «Gracias, señor», dijo, abrazándolo sin pedir permiso. Ese gesto lo tomó desprevenido. Sintió un nudo en la garganta, pero no lo apartó. Doña Luz lo observaba con una sonrisa suave. «¿Ves?», dijo ella. «Todavía tienes manos para construir, no solo para destruir». Antes de irse, Joaquín prometió regresar con más herramientas. Caminó de vuelta al taller con una sensación contradictoria. Seguía cargando su dolor, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba solo con él. Esa noche, mientras cerraba el portón del taller, recordó la voz que había escuchado entre las llamas. «No por mí, sino por ti». Ahora empezaba a sospechar que esas palabras no eran solo un mandato, sino una oportunidad. El ambiente en Yagulito cambió de un día para otro. Rumores recorrían las calles, y en la tiendita, en la plaza y hasta en las conversaciones de las familias durante la comida, se repetía el mismo tema. Un empresario de la capital había hecho una oferta para comprar el terreno de la iglesia de San Miguel Arcángel. Decían que quería construir un resort turístico, con hotel, piscina y un centro comercial. Para muchos la idea era absurda, para otros una oportunidad de progreso. Joaquín escuchó por primera vez el rumor mientras ajustaba una llanta en el taller. Un cliente, eufórico, le contó que el representante del empresario ya estaba en el pueblo hablando con las autoridades. «Y como la iglesia apenas se usa, seguro el padre José no se va a oponer mucho», dijo el hombre, sin saber que esas palabras encendían algo en Joaquín. Esa tarde, Joaquín pasó frente a la iglesia. La imaginó demolida, el altar convertido en polvo y una construcción moderna ocupando su lugar. Una sonrisa amarga se formó en sus labios. Tal vez no necesitaría ensuciarse las manos para verla destruida. En la plaza, vio un grupo de vecinos discutiendo. Algunos gritaban que no vender era aferrarse al pasado. Otros decían que perder la iglesia era perder la historia y la fe del pueblo. Entre ellos, Doña Luz defendía la permanencia del templo con una fuerza inesperada para su edad. «No es solo un edificio», decía, «es el corazón de Yagulito». Joaquín no intervino. Se limitó a escuchar, pero por dentro una batalla comenzaba a formarse. Parte de él deseaba que vendieran y demolieran todo. Sería como completar lo que él había intentado. Pero otra parte, más silenciosa, recordaba las manos de Tomás aferrándose a las suyas, el rostro del padre José y esa voz entre las llamas. Esa noche, mientras cenaba, golpearon la puerta. Era un hombre trajeado, de cabello engominado y sonrisa falsa. «Señor Ramírez», dijo extendiéndole la mano, «represento al grupo Miramar. Venimos a ofrecerle una compensación si apoya la venta del terreno». Joaquín frunció el ceño. «¿Y por qué cree que mi apoyo importa?» «Porque usted», el hombre sonrió más, «según nos dijeron, tiene influencia en ciertas opiniones del pueblo. Además, sabemos que no es precisamente devoto». La provocación fue directa. Joaquín pensó en cerrarle la puerta en la cara, pero algo en su interior le dijo que escuchar no lo obligaba a nada. «¿Y cuál es la oferta?», preguntó. El hombre habló de cifras que Joaquín nunca había visto juntas, de promesas de empleo y modernización. «Podría tener un taller más grande, herramientas nuevas, incluso una casa mejor», insistió el visitante. Cuando se fue, Joaquín se quedó en silencio. La tentación era real, no solo por el dinero, sino por la idea de ver el lugar que había odiado reducido a escombros, sin que él tuviera que levantar un dedo. Pero al intentar dormir, el recuerdo volvió. Esa mirada. Esa voz que le había preguntado, «¿Por qué me haces esto, Joaquín?». Y de pronto una pregunta incómoda se instaló en su mente. ¿Aceptar esa oferta no sería, en el fondo, otra forma de encender el fuego? Al día siguiente, en la plaza, vio al padre José sentado en un banco, rodeado de niños que lo escuchaban contar historias bíblicas. El anciano levantó la cabeza y, aunque no podía verlo, sonrió en dirección a Joaquín. «Algunos incendios no queman madera, hijo. Queman lo que hay dentro», dijo en voz alta, como si supiera exactamente lo que pasaba por su mente.
Joaquín no respondió. Siguió caminando, pero esa frase lo acompañó todo el día. Y aunque no lo admitiera, empezaba a sentirse atrapado entre dos caminos que podían cambiarlo para siempre. La noche estaba cerrada sobre Yagulito, sin luna y con un viento que silbaba entre los tejados. Joaquín caminaba solo, con las manos en los bolsillos, siguiendo un impulso que no intentó detener. Sus pasos lo llevaron directamente a la iglesia. No había decidido conscientemente volver allí, pero algo en su interior lo empujaba. La puerta cedió con facilidad, como si lo estuviera esperando. Dentro, el aire era más frío que afuera. No había velas encendidas y la penumbra apenas dejaba ver las siluetas de los bancos. Se acercó al altar, recordando cada segundo de aquella noche del fuego. En su mente, las voces del empresario y del padre José se mezclaban. Una le ofrecía dinero y olvido, la otra, advertencias sobre incendios que no queman madera, y en medio de ambas, la suya propia, cargada de rabia y de dudas. «Si apareces otra vez», murmuró mirando la cruz, «si es que eres real, entonces dime qué quieres de mí». El silencio fue tan profundo que casi sintió vergüenza por hablar solo. Dio media vuelta para irse, pero entonces lo escuchó, un crujido, como el de madera expandiéndose con calor. No había fuego, pero el olor a humo llegó de repente, nítido, imposible de ignorar. Giró sobre sus talones y lo vio. No había llamas esta vez, pero sí luz. Esa misma luz cálida, blanca, que parecía nacer del altar y crecer lentamente hasta llenar el espacio. Y en medio de ella, la figura que ya conocía. Esta vez, sin embargo, el rostro estaba distinto, más cansado, como si llevara el peso de muchas vigilias. Sus ojos, profundos y fijos en él, lo miraban sin juicio, pero con una intensidad que atravesaba cualquier defensa. «¿Has vuelto?», dijo la voz tan clara como antes. «No lo sé», respondió Joaquín con una mezcla de desafío y confusión. «Tal vez no me fui del todo». La figura dio un paso hacia él. «Sigues en la encrucijada, un paso más en la dirección equivocada y tu fuego te consumirá por completo». Joaquín apretó los puños. «¿Y qué importa? Nadie me necesita. El pueblo seguirá con o sin esta iglesia». «No se trata del edificio», replicó la voz. «Se trata de ti, de lo que dejas que muera o que viva dentro de ti». «Dentro de mí ya no queda nada», espetó él. La figura lo miró con una tristeza que dolía más que cualquier reproche. «Te equivocas. Lo que viste en los ojos de ese niño, Tomás, lo que sentiste al ayudarlo, eso es lo que queda. No lo ignores». Joaquín sintió un golpe en el pecho, como si lo hubieran descubierto en un acto que intentaba negar. «No es suficiente para cambiar nada. Es suficiente para empezar», dijo la figura con firmeza. Hubo un silencio que se llenó con el sonido del viento, golpeando los vitrales rotos. Joaquín bajó la mirada. «No sé si puedo». «Puedes. La decisión es tuya. El fuego que destruye o el fuego que purifica. Tú eliges». La luz pareció acercarse más, envolviéndolo. Sintió un calor distinto al del incendio anterior. Este no quemaba, sino que aliviaba. Cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, la figura aún estaba allí, pero con una expresión más suave, casi esperanzada. «No me dejes solo con esto», susurró Joaquín sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. «Nunca has estado solo», respondió la voz. Y como la vez anterior, la luz comenzó a desvanecerse, llevándose consigo el olor a humo. Joaquín quedó en la penumbra, respirando agitado, pero con una sensación que no sabía nombrar. No era paz completa, pero tampoco era el vacío que lo había acompañado por años. Mientras salía de la iglesia, supo que esa noche marcaría el principio de una decisión que no podría evitar por mucho tiempo. El amanecer encontró a Joaquín deambulando por las calles aún vacías de Yagulito. No había dormido. Las palabras de la segunda aparición seguían martillando en su mente. El fuego que destruye o el fuego que purifica. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hacia las afueras del pueblo,
donde un camino de tierra bordeaba el río. Allí, en un recodo escondido, se detuvo. Se dejó caer de rodillas, sintiendo cómo la humedad de la tierra le empapaba los pantalones. El aire estaba cargado con el aroma a agua y hierba, y un coro de grillos llenaba el silencio. Por primera vez en años, no intentó contener lo que llevaba dentro. Las lágrimas comenzaron a caer tímidas al principio, y luego con una fuerza que lo sacudió. Lloró como no había llorado ni en el funeral de Elena y Sophie. Lloró por lo que perdió, por lo que destruyó con sus propias manos, por las palabras que nunca dijo y por las que dijo con rabia. En medio de ese desahogo, la memoria lo golpeó sin piedad. Vio el rostro de Sophie aquel día en la feria, con el globo rojo atado a su muñeca. Recordó cómo Elena le guiñó un ojo cuando él fingió molestarse por el precio del juguete. Escuchó la risa de ambas, tan viva que por un segundo creyó que estaban allí, detrás de él. Se cubrió el rostro con las manos, temblando. «No puedo más», murmuró su voz quebrada. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que sintió una mano en su hombro. Levantó la vista y vio a doña Luz, con su mirada firme y compasiva. «Te busqué en el taller y no estabas», dijo ella. «Algo me dijo que vendrías aquí». Joaquín trató de secarse las lágrimas, pero no pudo disimular. «No sé qué me está pasando, Luz. Todo esto me está rompiendo». Ella se sentó a su lado sin apuro. «No te está rompiendo, Joaquín, te está abriendo. Y lo que se abre duele, pero también deja entrar la luz». Sus palabras quedaron flotando mientras el viento agitaba las hojas. «No sé si puedo cambiar», admitió él. «Nadie cambia de golpe, pero sí puedes dar un paso, y luego otro». Ella sacó de su bolso un pañuelo bordado y se lo tendió. «Cuando perdí a mi esposo, pensé que nunca volvería a sentir algo bueno, pero un día me encontré cuidando a un niño huérfano, y esa fue mi primera chispa de vida después de la oscuridad». Joaquín escuchó en silencio. Algo en su pecho empezaba a calmarse, como si esas lágrimas hubieran arrastrado parte del peso que lo mantenía hundido. Se quedaron así un rato, hasta que él logró ponerse de pie. Sus piernas estaban entumecidas, pero su mirada tenía una claridad nueva. «Tengo que hacer algo», dijo, más para sí mismo que para ella. Doña Luz lo observó con atención. «Si lo que vas a hacer es para destruir, no vayas, pero si es para reparar, entonces ve con todo». Él asintió, entendiendo más de lo que quería admitir. Mientras caminaba de regreso al pueblo, pasó frente a la iglesia. Por un instante pensó en entrar, pero no lo hizo. No todavía. Sabía que cuando lo hiciera, no sería el mismo hombre que había cruzado esa puerta con bidones de gasolina. Esa noche, antes de dormir, miró sus manos. Recordó las veces que las usó para golpear, para empuñar herramientas con rabia, para sostener el encendedor aquella madrugada. Y se preguntó si esas mismas manos podrían aprender a construir algo más que su propia soledad. La mañana siguiente, Joaquín se presentó en la iglesia con una caja de herramientas. No había avisado a nadie. La puerta estaba abierta, y el interior, aunque silencioso, parecía menos hostil que antes. El padre José estaba sentado en un banco con las manos apoyadas en su bastón. «¿Volviste?», dijo el sacerdote sin sorpresa. «No vine a rezar», aclaró Joaquín. «Tampoco vine yo a pedirte que lo hicieras», respondió el anciano con una sonrisa leve. «¿Qué traes ahí?» «Herramientas. Si este lugar se va a quedar en pie, necesita reparaciones». Hubo un silencio breve, luego el padre José asintió. «Entonces comencemos». Los primeros días trabajó solo. Sustituyó tablas rotas en los bancos, limpió las grietas donde el polvo se acumulaba desde hacía años, reforzó la puerta principal. Con cada reparación, su rabia parecía disiparse un poco, como si estuviera drenando junto con la mugre que retiraba. Al tercer día, doña Luz llegó con Tomás y otros niños. Traían trapos, cubetas y escobas. «Dicen que aquí se necesita ayuda», dijo ella, dejando que los pequeños entraran. «Y que no todo se arregla con clavos y martillos». Los niños se repartieron tareas.
Unos limpiaban los vitrales, otros barrían el piso. Joaquín se sorprendió al verlos trabajar con entusiasmo, como si estuvieran rescatando un tesoro. En un momento, Tomás se acercó con un cepillo en la mano. «¿Me enseñas a usarlo bien?», preguntó. «Claro», respondió Joaquín mostrándole cómo limpiar las esquinas sin rayar la madera. Esa tarde, al terminar, todos se sentaron en el atrio a comer tamales que doña Luz había traído. El padre José bendijo la comida, y aunque Joaquín no cerró los ojos ni juntó las manos, se quedó en silencio, escuchando. Los días se convirtieron en semanas. Vecinos que al principio solo observaban empezaron a unirse. Un albañil reparó las paredes agrietadas, una costurera remendó los manteles del altar y un joven carpintero fabricó un nuevo reclinatorio. Joaquín coordinaba el trabajo sin darse cuenta de que se había convertido en el centro de ese esfuerzo colectivo. Una tarde, mientras lijaba una pieza de madera, el padre José se sentó a su lado. Cuando el fuego se apaga, a veces deja carbón, otras cenizas y otras tierra fértil. «No sé qué quedará en mí cuando esto acabe», admitió Joaquín. «Lo sabrás cuando veas florecer algo que creías muerto». Joaquín miró alrededor. La iglesia ya no era un lugar oscuro y abandonado. Empezaba a recuperar color y vida. Se sorprendió al sentir un orgullo sereno por lo que estaban logrando. Una noche se quedó solo, revisando los últimos detalles. El eco de los pasos de los niños, las risas, los saludos de los vecinos. Todo eso se había impregnado en las paredes. Se acercó al altar, apoyó las manos en la madera restaurada y por primera vez en mucho tiempo no sintió rechazo. No rezó, pero sí susurró algo. «Si sigues aquí, supongo que ya lo sabes». El viento nocturno entró por los vitrales y agitó levemente las velas. No hubo voces ni apariciones, pero Joaquín sintió que no estaba solo. Al salir, vio que doña Luz lo esperaba en el atrio. «No pensé que volvería a ver este lugar así», dijo ella. «Yo tampoco», respondió él y esta vez sonrió sin amargura. El trabajo aún no estaba terminado, pero lo más importante ya había comenzado. Joaquín no estaba reconstruyendo solo un edificio, sino también algo dentro de sí que creía perdido para siempre. El día de la reinauguración amaneció claro, con un cielo limpio que dejaba caer la luz dorada sobre los tejados del pueblo. Desde temprano, los vecinos comenzaron a llegar a la iglesia de San Miguel Arcángel. El sonido de pasos, risas y voces llenaba el atrio, mientras los niños corrían entre las bancas recién barnizadas. Joaquín llegó antes que nadie. Se detuvo en el umbral, observando lo que él mismo había ayudado a levantar. Las paredes lucían firmes, los vitrales reparados dejaban pasar un mosaico de colores, y el altar brillaba con un mantel nuevo bordado por manos del pueblo. No había rastro de abandono, ni del fuego que una vez imaginó prender. El padre José, con su sotana limpia y un bastón nuevo, lo esperaba cerca del altar. Aunque su ceguera no le permitía verlo, extendió la mano hacia donde sabía que estaba. «Hoy la casa está lista y el corazón también», dijo. Joaquín se acercó y estrechó su mano. «No sé si el corazón está listo, padre. Pero al menos ya no está cerrado». A media mañana comenzó la misa. La iglesia estaba llena, y muchos permanecían de pie en el atrio. Los cantos resonaban fuertes, y por primera vez en años, Joaquín no sintió rechazo. No se arrodilló ni repitió las oraciones, pero escuchó cada palabra dejando que lo envolvieran. En un momento, el padre José pidió silencio. «Quiero agradecer a alguien que hizo posible que este templo volviera a ser un hogar para todos. Y no solo reparó paredes, también reparó la esperanza de este pueblo. Joaquín Ramírez, hijo, ven aquí». El murmullo fue inmediato. Joaquín sintió las miradas sobre él y dudó, pero los niños lo empujaron suavemente hacia el frente. Se colocó junto al sacerdote, que apoyó una mano en su hombro. «A veces Dios elige a los más heridos para reconstruir lo que está roto», continuó el padre. «Y esa es una lección para todos nosotros». Joaquín no supo qué decir. Solo asintió y volvió a su lugar, recibiendo palmadas en la espalda y sonrisas sinceras. Después de la ceremonia, la gente se quedó en el atrio compartiendo comida.
Doña Luz, con una bandeja de tamales, se acercó a Joaquín. ¿Ves lo que pasa cuando en vez de destruir decides levantar? Sí, respondió él mirando alrededor, pero no lo hice solo. En medio de la celebración, Joaquín notó que el padre José estaba sentado aparte, con un gesto sereno pero cansado. Se acercó. ¿Se encuentra bien?, preguntó. Me siento en paz, respondió el anciano, sonriendo. Esta era mi última misión aquí. ¿Cómo que última? El médico dice que no me queda mucho, pero no me preocupa. Ver esta iglesia viva otra vez es suficiente para partir tranquilo. Las palabras golpearon a Joaquín más de lo que esperaba. Se sentó junto a él y por un momento ninguno habló. Solo escucharon el bullicio del pueblo celebrando. Días después el padre José falleció mientras dormía. La noticia llenó de tristeza a Yagulito, pero también de gratitud por la vida que había entregado a su gente. En su funeral, el templo estuvo tan lleno como en la reinauguración. Al final de la ceremonia, Doña Luz entregó a Joaquín un sobre. El padre quería que esto fuera para ti. Dentro había una carta escrita con pulso tembloroso. Verlo a él no es locura, es salvación. Nunca dudes de lo que viste, porque ese día él te eligió para algo más grande que tu dolor. Joaquín cerró los ojos al leerla. No lloró, pero sintió que una corriente cálida recorría su pecho. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Era un nuevo alba, aunque llegara al atardecer. El invierno llegó a Yagulito con madrugadas frías y cielos cubiertos. La iglesia, restaurada y viva, se había convertido en el punto de encuentro del pueblo. Joaquín, ahora reconocido como su guardián, abría las puertas cada mañana, encendía las velas y revisaba que todo estuviera en orden. No lo hacía por costumbre religiosa, sino porque entendía el valor de aquel lugar para todos. Una madrugada, mientras barría el atrio, vio a lo lejos una figura que avanzaba lentamente por la calle empedrada. A medida que se acercaba, distinguió a un hombre joven, delgado, con la mirada perdida y pasos inseguros. Llevaba en la mano una botella medio vacía y en la otra un bidón de gasolina. Joaquín sintió un vuelco en el estómago. Esa imagen era demasiado familiar. El joven llegó hasta el umbral tambaleándose. ¿Está abierta?, preguntó con voz ronca. Sí, respondió Joaquín observándolo con atención, pero no creo que vengas a rezar. El joven bajó la mirada, incómodo. No sé qué vine a hacer, solo sé que quiero que todo esto arda. Por un instante, Joaquín volvió a sentirse frente a la puerta aquella madrugada, con el encendedor en la mano. Supo exactamente lo que pasaba por la mente del muchacho. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Emilio. Emilio, ¿por qué me harías esto?, dijo Joaquín, repitiendo las mismas palabras que una vez escuchó. El joven levantó la vista, sorprendido. Ni siquiera te conozco. Yo sí te conozco, porque un día yo fui tú, respondió Joaquín, dejando la escoba a un lado. Y alguien me detuvo antes de que hiciera algo de lo que no podría volver. El silencio se llenó con el sonido del viento moviendo las hojas secas. Emilio apretó los dientes. ¿No entiendes? Claro que entiendo, lo interrumpió Joaquín. Perder duele. Sentir que nada vale la pena duele, y querer destruir lo que te recuerda a eso duele más. Emilio tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. Se llevaron a mi hermano. Un accidente, y todos dicen que fue la voluntad de Dios. Joaquín se acercó despacio. A mí también me dijeron lo mismo, y durante años odié esas palabras, pero un día vi algo que me cambió. ¿Qué viste?, preguntó Emilio, con un hilo de voz. Joaquín sonrió apenas. No te lo voy a contar, no todavía, porque no se trata de que me creas a mí, sino de que lo veas tú. Le quitó suavemente el bidón de las manos y lo dejó en un rincón. Entra, no tienes que rezar, solo siéntate. Emilio dudó, pero terminó cruzando el umbral. Se sentó en un banco al fondo, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el altar. Joaquín se quedó de pie junto a la puerta, observando en silencio.
No sabía si algo ocurriría esa noche, pero una certeza crecía en su interior. Él seguía allí, esperando, como lo había hecho con él. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por los vitrales, Joaquín cerró los ojos un instante. Sintió el mismo calor suave que lo envolvió aquella vez entre las llamas. No necesitó verlo para saber que estaba presente. Al abrir los ojos, Emilio lo miraba, confundido pero más tranquilo. «No sé qué pasó, pero ya no quiero quemar nada», dijo. Joaquín asintió. «Eso es suficiente por hoy». Salieron juntos al atrio, donde el sol comenzaba a calentar las piedras. Joaquín miró el cielo y en silencio agradeció. Sabía que su historia no había terminado, porque mientras hubiera alguien dispuesto a entrar por esas puertas con un corazón herido, Jesús seguiría allí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y acompáñanos en el próximo relato. Haz clic en el video que ves en tu pantalla para seguir descubriendo historias que transforman el alma.